Y en primera instancia quiero Sí, saludar, puede ser eso, Jenny. Sí. saludar muy cordialmente a todos los organizadores, a las autoridades universitarias que han acompañado la inauguración de este evento Suavecito. que conmemora precisamente el 23º aniversario que ya citaba, fundación del Observatorio de Políticas Públicas, que luego se incorporara como una estructura organizativa del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador. Eh, en ese sentido, la presentación que se me ha solicitado es cómo surgió el observatorio, o más bien cuál fue su papel inicial, cómo se concibió el observatorio, y quiero aprovechar pues de una vez para también hacer énfasis en que la necesidad del desempeño del Observatorio de Políticas Públicas y Salud sigue estando vigente, eh, tanto como en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, es decir, hace 23 años. En primera instancia, digamos que es importante tomar en consideración cuando, cuando se habla de un observatorio de políticas públicas y salud, ¿verdad? ¿Qué es lo que se observa? ¿Verdad? Y sobre todo, ¿quién es quien observa las políticas públicas? La siguiente, Angélica. Porque hay una diferencia entre solo ver o mirar y observar. Ver o mirar tiene que ver simplemente con la activación o lo que uno percibe a través de la vista, pero observar es una cuestión, digamos, bastante más profunda que tiene que ver con lo medular, ¿verdad? De cómo se concentra la atención y qué es lo que uno observa, qué es lo que uno observa. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando se observan las políticas públicas, siguiente, Angelita, cuando se observan las políticas públicas, surge también la esencia de las políticas, ¿verdad? Que es si esas políticas son pertinentes y si están realmente actualizadas. Y en este ámbito, siguiente, Angelita, en este ámbito es importante eh, saber también quién es el que hace las recomendaciones a los legisladores, que son los que aprueban las políticas públicas, a los legisladores, a los funcionarios y en general a la población, que es quien solicita o quien es el objeto de las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, este es un punto que resulta extremadamente importante cuando, digamos, la población, la siguiente, Angelita, cuando la población no tiene quien le alerte sobre las consecuencias que tienen las políticas públicas que se implementan o las consecuencias que tiene que exista o no existan políticas públicas, porque también eh, hubo, por ejemplo, durante todo el periodo neoliberal, la política era la no existencia de políticas públicas, ¿verdad? Que también es una política, el no tener políticas públicas. Entonces, la población debe estar alertada que el no tener políticas públicas tiene consecuencias, ¿verdad? Tantas como las tiene el que haya una política pública que modifica el accionar del gobierno, el accionar de las instituciones públicas, la conducta de la población, los efectos que la política tiene sobre la población, etcétera. Entonces, en este momento, ¿verdad? Cuando surgen todos estos elementos que fueron cuestiones que fueron discutidas ampliamente, cuando se buscaba una instancia que sirviera de interfase entre los investigadores, ¿verdad? Y los formuladores de políticas públicas, es que todas las miradas se volteaban hacia la academia, ¿verdad? En este caso, hacia la universidad. La siguiente, Angelita. Porque era importante ver acá quién podía, ¿verdad? Quién podía y sobre todo quién debía sistematizar esas necesidades de la población, ¿verdad? Con la suficiencia científica que se necesitaba y sí que tuvieran conflictos de interés. Es decir, en este momento es cuando surge que
la instancia más adecuada para investigar, ¿verdad? Para evaluar la pertinencia y la actualización de las políticas públicas y la necesidad de formularlas para que estuvieran en sintonía con las necesidades de la población, es precisamente la universidad pública. También otras instituciones de educación superior, pero sobre todo y fundamentalmente la universidad pública. Y es por eso que se percibe la necesidad de que existiera ese observatorio de políticas públicas y salud que sirviera como nexo entre los investigadores que están constantemente investigando, produciendo evidencia científica, ¿verdad? Y cómo podría esa evidencia científica que se hace a través de la investigación cualitativa y cuantitativa, cómo se podría transformar en políticas públicas que incidieran en las situaciones que de alguna manera afectan la vida y la salud de la población, ¿verdad? Entonces, siguiente, Angelita. Hasta ese momento, digamos, habían diferentes, o mucho debate, ¿verdad? Mucho debate sobre la pertinencia de la investigación, ¿verdad? Pásenme las siguientes tres, Angelita. Por ejemplo, había gente o investigadores o actores que en las discusiones que decían que la investigación era pertinente cuando generaba evidencia científica, ¿verdad? Que con solamente generar evidencia científica, la investigación ya era pertinente, ¿verdad? Luego digamos, esos debates dieron un paso adelante y dijeron no es suficiente con investigar, es necesario publicar, ¿verdad? Una investigación es válida no solamente cuando se termina, sino hasta que se publican los resultados. Y después hubo otro paso todavía más profundo que decía que para que una investigación fuera reconocida con la calidad suficiente y todo eso, necesitaba ser reconocida y premiada por la calidad de la investigación. O sea, que sus pares, los pares académicos, reconocieran esa pertinencia de la investigación y la evaluaran positivamente. Entonces, cuando todas estas, digamos, debates se fueron profundizando, surgieron también otras preguntas. Siguientes, Angelita. Sobre qué investigaba la universidad pública, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba investigando la universidad pública? Si solo estaba haciendo estadísticas, si estaba haciendo investigaciones cualitativas sobre si eso respondía a las necesidades de la población, si estaba realmente retomando las necesidades de la población para producir evidencia. Y entonces, siguiente dos, Angelita. Entonces, eh, eso se trasladaba también a otro debate que era cuál era el deber de la universidad. Investigar en abstracto o todo lo que se le ocurriera a los investigadores o si debería haber planes de investigación, ¿verdad? Que definieran el deber ser de la universidad en el ámbito de la investigación. Y es aquí pues donde surge también la necesidad de integrar la investigación con otra de las funciones básicas universitarias, que es la proyección social o la extensión universitaria, como suele llamársele también. Entonces, que se necesitaba esa interfaz. Y ahí es cuando surge el Observatorio de Políticas Públicas. Siguiente. ¿Qué es el observatorio? ¿Verdad? Entonces, ya como se ha dicho, es un proyecto universitario, ¿verdad? Que surge en el año 2000, ¿verdad? Donde las fundadores o las fundadoras son precisamente las dos instancias que ya habían sido mencionadas por Angelita con anterioridad, que son la Universidad de Alicante en España y la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Siguiente, Angelita, que plantean la necesidad de fundar una instancia como el Observatorio de Políticas Públicas y Salud. La siguiente, Angelita. Estas instancias fundadoras se acompañan, a medida que fueron otras instancias identificadas y que se fueron sumando, como la Universidad de Antioquia en Colombia,
la Universidad del Atlántico también de Colombia, la Facultad de Ciencias Médicas de Porto Alegre en Brasil, la Universidad Autónoma de Yucatán en México, en Mérida, y la Universidad del Líbano. Ya fueron instancias que se sumaron a la necesidad de la existencia de este observatorio, que permitiera intercambiar conocimientos sobre el tema entre los diferentes investigadores, ¿verdad? Entre las formas de evaluar, ¿verdad? La pertinencia de las políticas públicas. Y allí es donde la Universidad de El Salvador y la Universidad de Alicante tienen una acción particularmente relevante, porque la siguiente, Angelita, la Universidad de El Salvador planteaba de que la salud es un producto socialmente determinado. O sea, no depende única y exclusivamente de que haya buenos servicios de salud, sino que también del accionar de muchas instancias públicas y privadas también, que inciden a través de sus actuaciones en la salud de la población. Y ahí es donde deben fundamentalmente incidir las políticas públicas. Muchas de estas instancias fueron ya identificadas desde la Conferencia de Alma-Ata en 1978. Ahí están citadas educación, ciencias del comportamiento, agricultura, trabajo, finanzas, medio ambiente, pero también muchísimas más instancias que de alguna manera con sus actuaciones incidían en la salud de la población y necesitaban, por tanto, cierto nivel de regulación que permitiera que esa incidencia en la salud fuera pues, positiva y se impidiera que agravaran, digamos, situaciones que ya estaban presentes. Siguiente, Angelita, por favor. Entonces, aquí surge, digamos, qué es o qué es lo que debe hacer o qué se planteó en aquel entonces que debía ser el Observatorio de Políticas Públicas y Salud. Entre estas, vamos a ir citando, Angelita, y sacando a medida que se vaya terminando ahí el texto. Sensibilizar a la academia sobre las necesidades de la población para apoyarle en reivindicar sus derechos. Es decir, la población demanda, ¿verdad? Cuando identifica sus necesidades, demanda, pero no tiene los mecanismos. Entonces acá es donde la universidad pública y en general, como decíamos, todas las instancias de educación superior deben jugar su papel de saber interpretar estas necesidades para poder apoyarle en forma de políticas públicas a la población a reivindicar su derecho a la salud. Entonces, otra de las instancias era entonces contribuir a formar y capacitar investigadores y profesionales que pudieran desarrollar esas capacidades en los investigadores, ¿verdad? De igual manera, recopilar las necesidades de evidencia desde la población y el liderazgo comunitario, y también contribuir a difundir entre los usuarios el conocimiento, especialmente entre las instituciones, entre los académicos y entre la población. ¿Verdad? Son cuestiones que no existían, no se daban, ¿verdad? Y que el observatorio empieza a identificar como las cosas que debería hacer, ¿verdad? De esta manera también el observatorio debe monitorizar y analizar críticamente las políticas públicas. Siguiente, Angelita. Debe igualmente identificar las áreas que requieren de políticas públicas y contribuir a recomendar o formular políticas públicas o su actualización, que eran los elementos que veníamos citando en las diapositivas anteriores. Igualmente, promover y evaluar tecnologías que facilitaran la investigación y la gestión de políticas públicas relacionadas con la salud. El observatorio tuvo aquí actividades muy relevantes con varias comunidades científicas, sobre todo de facultades de ciencias de la salud, capacitándolas en un proyecto que se llamó Proyecto Magisterio, donde se promovían y evaluaban estas tecnologías, fundamentalmente tecnologías informáticas. Entonces estaban surgiendo, pero que luego poco a poco se abrieron paso y se constituyeron en elementos del quehacer diario de los investigadores. Siguiente, Ángeles.
Entonces, se plantearon como objetivos, ¿verdad?, fundamentales del observatorio, institucionalizar el Observatorio de Políticas Públicas para poder mejorar la capacidad organizativa y operativa en el marco de sus funciones, ¿verdad? De tal manera que el observatorio se constituyera, como bien mencionaba Angelita, el observatorio, el Censalud surgió casi 3 años después de haberse fundado el observatorio. Pero entonces el observatorio identificó que era el centro de investigación y desarrollo en salud, el nicho donde debía instalarse, ¿verdad?, y constituirse en una unidad relevante del Censalud, ¿verdad? Así, identificó también la necesidad del desarrollo de capacidades de conducción estratégica en el equipo técnico que estaba constituido por referentes de las facultades que incidían, ¿verdad?, en la formación de actores que tenían que investigar en los diferentes campos de la salud. La Facultad de Medicina, por supuesto, pero también la Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Odontología, etcétera. Todos ellos nombraron referentes que desarrollaron estas capacidades en sus plantas académicas para poder desarrollar esta capacidad de investigación, estas capacidades de conducción estratégica. Se generaron también agendas de investigación que fueron consensuadas, se empezó a sensibilizar a los tomadores de decisión y la ciudadanía general en la temática de salud pública que incidía o que debía formularse para regular estas instancias, y la generación de propuestas de políticas de salud con enfoque de derechos, acompañados con información actualizada, comunicación de avances y abogacía para su aprobación. Entonces, de la formación de todas estas plantas académicas y el desarrollo de estas capacidades, empezaron a surgir ya informes de evaluación de políticas e incluso políticas que era necesario formular, como la ley de medicamentos y otras, digamos, instrumentos legislativos con los que no se contaba y que fueron identificados como necesarios para ello, ¿verdad? Y de esto pues se pasó a formular, monitorear y evaluar las políticas públicas, precisamente para tratar, siguiente Angelita, para tratar de promover la efectividad de estas políticas, que no fueran letra muerta, sino que se pusieran en práctica y de esta manera contribuir a la demanda que la sociedad tenía por transformaciones que modificaran, ¿verdad?, toda la inequidad imperante en salud y la necesidad de que las políticas y las legislaciones respondieran a estas necesidades. Siguiente, Angelita. Fue así pues como se identificaron los vínculos que el Observatorio de Políticas Públicas debería de tener, tanto vínculos internos como vínculos externos, ¿verdad? La dirección de Censalud, ¿verdad?, fue una de las instancias que internamente se identificó, y así como eso, las facultades afines, ¿verdad? Todas las facultades afines en ciencias de la salud que ya mencionábamos: química y farmacia, odontología, medicina, ciencias naturales y matemáticas, agronomía, psicología, fueron facultades con las que se tomó contacto para poder identificar cómo se regulaban diferentes aspectos en los que ellos incidían, pero que también incidían en la salud de la población. El Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador fue una instancia fundamental también en el desarrollo del observatorio. Igualmente, los institutos, laboratorios, centros de investigación, la comunidad estudiantil, ¿verdad?, donde se orientó, por ejemplo, las tesis de grado y las investigaciones que los estudiantes apoyaban, ¿verdad? Muchas de las investigaciones que hicieron para diferentes proyectos legislativos que surgieron de todo este accionar,
fueron estudiantes de últimos años de la Facultad de Ciencias de la Salud los que, digamos, concretaron todos los instrumentos científicos que se fueron diseñando desde las comunidades académicas para realizar diferentes investigaciones. Las bibliotecas y centros de documentación, las autoridades centrales de la universidad, fueron todos actores que se incorporaron a toda esta problemática. Siguiente, Angelita. Entonces, es importante acá ver cómo todo esta, bueno, teníamos todavía los vínculos externos, ¿verdad? Los vínculos externos dentro del gobierno, ¿verdad? Fueron identificados también diferentes instancias, ministerios fundamentalmente, como el Ministerio de Salud, Educación, Hacienda, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ANDA, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Medicamentos, cuando ya se formó, fueron identificados como instancias al interior gubernamental. Igualmente la sociedad civil organizada, el Foro Nacional de Salud, por ejemplo, que tuvo un accionar relevante, las mujeres y otros grupos vulnerables y sus organizaciones, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, las organizaciones no gubernamentales de diferentes tipos, tanto nacionales como internacionales, que velaban por los derechos humanos y que eran actores también relevantes. También se establecieron relaciones con redes iberoamericanas de observatorios de políticas públicas y otras entidades académicas internacionales, ¿verdad? Organismos financieros internacionales que también colaboraron con el Observatorio para la Formulación de Políticas Públicas. El Sistema de Naciones Unidas también fue un actor relevante que no solamente, digamos, apoyó la formación y el desarrollo de capacidades en las plantas académicas, sino que se nutrió de toda la información que se generaba, ¿verdad?, para formular sus instancias. Siguiente, para adelante el proyecto, porque se... La Defensoría del Consumidor, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fueron otros actores que también fueron identificados y con los cuales se establó relación para intercambiar conocimiento, ¿verdad? Siguiente, Angelita. Bueno. Igualmente, estos vínculos, ¿verdad?, todas estas actividades y las instancias que poco a poco se fueron, digamos, constituyendo como elementos importantes del observatorio, priorizaron 3 líneas estratégicas para poder lograr los objetivos que se habían planteado. Es decir, el lograr ser esa instancia, esa interfase entre los investigadores, entre la planta académica y las necesidades de salud de la población para producir políticas públicas que incidieran positivamente en modular la salud, ¿verdad?, en hacer real y positivo el aporte de la academia a través de sus investigadores. Estas líneas estratégicas fueron en primera instancia el desarrollo y la sostenibilidad del observatorio, ¿verdad?, lo cual se hizo a través de ese equipo técnico que ya hemos mencionado, que estaba integrado por representantes de las diferentes facultades de ciencias de la salud y por un consejo asesor, ¿verdad?, porque nosotros rápidamente pensamos, bueno, si hay un equipo técnico, este equipo técnico debe interactuar con un consejo asesor que sea representativo de la población, que reúna en su seno a representantes de las diferentes instancias que están demandando el derecho a la salud, que están velando porque existan políticas públicas que respondan a las necesidades de la población, que velen, por ejemplo, porque los servicios se desempeñen con la potestad necesaria y con la suficiencia técnica y científica necesaria, ¿verdad?, que haya una política que regule el agua, que haya una instancia que regule los medicamentos, etcétera. Entonces, estas instancias
con estas instancias como un consejo asesor que estaban representadas en esa instancia, ¿verdad? Era una representación calificada del movimiento social, ¿verdad? Que era reconocida como representativa de la población, para que tampoco el observatorio y su equipo técnico obraran por la libre, ¿verdad? Sino que en íntima coordinación, ¿verdad? Y con evaluación permanente por parte de las instancias del movimiento social, para que señalaran si las políticas estaban realmente cumpliendo con lo que se esperaba de ellas y si eran todas las políticas que debían existir o si se estaban generando o debían generarse más políticas para responder a nuevas necesidades. Otra de las instancias estratégicas fue la producción, análisis crítico y divulgación de la información y conocimiento sobre políticas públicas de salud. Esta actividad o esta línea estratégica se desarrollaba obviamente con el personal académico, con los investigadores para que conocieran a profundidad esos instrumentos, pero también se trabajaba con otras instancias de educación superior, trabajando en red y con el movimiento social, ¿verdad? A través de las instancias que el movimiento social tenía sobre estos elementos. Y una tercera línea estratégica ya fue el diseño y la generación de propuestas de políticas públicas de enfoque de derecho. Esta fue una actividad que se desarrolló en coordinación con esas redes, ¿verdad? Las redes de las instancias académicas y del movimiento social y las redes, otro clic, Angélica, ahí, un clic más, eso. Y las redes también se establecían con las instancias hermanas como las universidades, las otras universidades que integraban la red de observatorios y las otras universidades que participaban a nivel nacional e internacional. Con digamos, con todos estos elementos fue que se logró generar que el Observatorio de Políticas Públicas fuera realmente una interfase entre los investigadores y el movimiento social, o sea, para generar políticas públicas que cumplieran con esa función, para que los investigadores tuvieran también conocimiento de las necesidades que tenía la población y produjeran evidencia científica que aportara a la formulación de políticas públicas. E igualmente fue un elemento para que los investigadores recibieran una retroalimentación desde el movimiento social sobre la pertinencia, ¿verdad? Y de las políticas públicas que se formulaban o de la evidencia que se producía y que servía para formular políticas públicas, y también fue un elemento para evaluar a las legislaciones de si estaban o no produciendo políticas públicas. Entonces, hasta acá, digamos, para poder exponer qué fue lo que motivó, cómo se desarrolló y hasta dónde llegó el Observatorio de Políticas Públicas, que hoy se reactiva, ¿verdad? Luego de un periodo de latencia que se tuvo, pero que hoy surge nuevamente la necesidad de formular. Muchas gracias. Hasta acá.